Bienvenidos un día más o una noche más, depende de cuando me estéis viendo, a mi canal, vuestro canal, donde desentrañamos los entresijos del mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que tiene de todo: amor, desamor, rumores, silencios incómodos y, por supuesto, dos de las estrellas más brillantes del firmamento otomano. Sí, hablo de Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque vamos a analizar en profundidad qué dijo Demet, qué no dijo, qué se rumoreó, qué dijo y, en definitiva, la historia completa de esa relación, o no relación, que nos tuvo a todos en vilo. Antes de empezar, como siempre, un favorcito: si os gusta el contenido, si os engancháis a mis chismes turcos, no olvidéis suscribiros al canal. Es la mejor forma de apoyarme y de aseguraros de no perderos ni un solo vídeo. Activen la campanita para que YouTube os avise cuando suba algo nuevo. Y ahora sí, vamos al lío. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que durante un tiempo fueron sinónimo de éxito, química explosiva y sueños románticos para miles de fans alrededor del mundo. Su telenovela, Erkenci Kuş, fue un fenómeno global. La historia de Sanem y Can, su amor torbellino, sus malentendidos, sus reconciliaciones, todo eso nos mantuvo pegados a la pantalla. Y claro, como suele pasar en estos casos, la química traspasó la pantalla. O eso creímos muchos. Los rumores de un romance entre Demet y Can eran constantes. Los fans analizaban cada mirada, cada gesto, cada sonrisa que se dedicaban en las entrevistas y en las alfombras rojas. Se crearon foros enteros dedicados a desentrañar los misterios de su relación. Las redes sociales ardían con especulaciones. ¿Eran novios? ¿No eran novios? ¿Lo estaban ocultando? La verdad es que nunca lo supimos con certeza. Ambos actores en su momento jugaron un poco al despiste. Nunca confirmaron ni negaron rotundamente la relación. En algunas entrevistas, se dedicaban elogios mutuos, destacando su profesionalidad y su buena sintonía en el set de rodaje. En otras se mostraban más evasivos, desviando la atención hacia otros temas. Esta ambigüedad, por supuesto, alimentó aún más las especulaciones. Era un juego calculado, una estrategia de marketing perfecta que mantenía a los fans al borde de sus asientos, consumiendo cada noticia, cada fotografía, cada pequeño detalle que pudiera arrojar luz sobre la verdadera naturaleza de su conexión. Pero, ¿qué dijo exactamente Demet Özdemir sobre Can Yaman? Esa es la pregunta clave que vamos a intentar responder hoy. La verdad es que Demet nunca hizo una declaración directa y explícita confirmando un romance con Can. Sin embargo, a lo largo de los años, ha hecho comentarios que, interpretados entre líneas, podrían sugerir que hubo algo más que una simple amistad profesional entre ellos. Sus respuestas siempre eran medidas, cuidadosamente construidas para no revelar demasiado, pero dejando suficiente espacio para la imaginación de los fans. Demet era una maestra en el arte de la ambigüedad, una cualidad que sin duda contribuyó al éxito de Erkenci Kuş y a la fascinación que generaba su relación con Can. Por ejemplo, en una entrevista concedida poco después del final de Erkenci Kuş, Demet habló sobre la intensa conexión que sintió con Can durante el rodaje. Dijo que era muy fácil trabajar con él, que se entendían a la perfección y que se sentía muy cómoda en su compañía. También destacó su gran sentido del humor y su capacidad para hacerla reír. Estas declaraciones, aunque no confirman un romance, sí dejan entrever una relación cercana y afectuosa. Se podía percibir en su tono, en la forma en que sus ojos brillaban al hablar de Can, un sentimiento que iba más allá de la simple camaradería. Era una conexión palpable, una energía que resonaba incluso a través de la pantalla. En otra ocasión, durante una alfombra roja, a Demet le preguntaron directamente sobre los rumores de romance con Can. Ella respondió con una sonrisa enigmática y dijo: Can es un gran amigo y un compañero de trabajo increíble. Estoy muy agradecida de haber tenido la oportunidad de trabajar con él en Erkenci Kuş. Una respuesta muy diplomática, ¿verdad? Evita confirmar o negar nada, pero tampoco cierra la puerta por completo a la posibilidad de que haya habido algo más. Esa sonrisa enigmática, ese brillo travieso en sus ojos, era una señal para los fans de que la historia era mucho más compleja de lo que parecía. Era una invitación a seguir especulando, a seguir soñando con un romance que tal vez existió solo en sus corazones. Pero no todo fueron halagos y buenas palabras. Con el tiempo comenzaron a surgir rumores de tensiones entre Demet y Can. Se decía que habían tenido diferencias creativas durante el rodaje de la segunda temporada de Erkenci Kuş, y que su relación se había enfriado.
Algunos incluso llegaron a afirmar que habían tenido una fuerte discusión que había deteriorado irreparablemente su amistad. Los insiders de la industria chismorreaban sobre largas jornadas de rodaje marcadas por el silencio y la tensión, sobre miradas esquivas y conversaciones cortantes. Se hablaba de egos chocando, de ambiciones desmedidas y de una presión insoportable por mantener la imagen de pareja perfecta. Estos rumores cobraron fuerza cuando Can Yaman hizo unos comentarios polémicos en una entrevista en España. El actor, al ser preguntado sobre el éxito de Erkencikus, insinuó que gran parte del atractivo de la serie residía en la química sexual entre él y Demet. Estas declaraciones fueron consideradas sexistas y ofensivas por muchos, y generaron una gran controversia en las redes sociales. Fue una bomba que explotó en el corazón del fandom, dividiendo a los fans entre aquellos que defendían a Can y aquellos que se sentían profundamente decepcionados por sus palabras. La controversia eclipsó el éxito de la serie y puso en tela de juicio la verdadera personalidad del actor. Demet Özdemir no tardó en reaccionar a estos comentarios. Aunque no mencionó directamente a Can Yaman por su nombre, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que criticaba duramente las declaraciones que reducían el éxito de una serie al mero atractivo físico de sus protagonistas. El éxito de un proyecto reside en el trabajo duro, la dedicación y el talento de todo el equipo, escribió Demet. Reducirlo a la química sexual es una falta de respeto para todos los que participaron en él. Su mensaje fue una declaración de principios, una defensa apasionada de su propio talento y del esfuerzo colectivo que hizo posible el éxito de Erkencikus. Era una forma de decir que su valor iba más allá de la simple química con su compañero de reparto, que ella era una actriz con talento y dedicación que merecía ser respetada. Este mensaje fue interpretado por muchos como una clara respuesta a los comentarios de Can Yaman. Se consideró que Demet estaba defendiendo su propio trabajo y el de sus compañeros, y que estaba dejando claro que no estaba de acuerdo con la visión simplista y sexista que Can había expresado. La distancia entre ambos se hizo palpable, la grieta en su relación se hizo más profunda. Fue un punto de inflexión, un momento en el que quedó claro que la imagen de pareja perfecta que habían cultivado cuidadosamente se había desmoronado por completo. Después de este incidente, la relación entre Demet y Can pareció tensarse aún más. Dejaron de seguirse en las redes sociales y evitaron coincidir en eventos públicos. Los rumores de una ruptura definitiva se intensificaron. Las redes sociales, que antes eran un hervidero de especulaciones románticas, se convirtieron en un campo de batalla donde los fans se enfrentaban defendiendo a uno u otro actor. La magia de Erkencikus se había desvanecido, dejando tras de sí un amargo sabor de boca. En entrevistas posteriores, Demet se mostró reacia a hablar sobre Can Yaman. Cuando le preguntaban sobre él, respondía de forma breve y evasiva, evitando profundizar en el tema. Esta actitud alimentó aún más la especulación sobre el deterioro de su relación. Su silencio era elocuente, una forma de decir que la herida aún no había cicatrizado, que el tema era demasiado delicado para ser abordado públicamente. Cada respuesta corta, cada mirada esquiva, confirmaba la ruptura y alimentaba la curiosidad de los fans. Pero, ¿qué pasó realmente entre Demet y Can? ¿Fueron solo compañeros de trabajo? ¿Hubo un romance que terminó mal? ¿O simplemente fueron víctimas de la presión mediática y de las expectativas de los fans? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. La verdad se esconde detrás de las puertas cerradas de sus vidas personales, protegida por el silencio y la discreción. Solo ellos conocen la verdadera historia, la complejidad de su relación y las razones que llevaron a su fin. Lo que sí sabemos es que Demet Özdemir y Can Yaman fueron, durante un tiempo, una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Su química en la pantalla era innegable y su conexión, al menos aparentemente, era muy fuerte. Pero por diversas razones, su relación no prosperó. Y como suele pasar en estos casos, la historia terminó en silencio y con algunas heridas. Las relaciones en el mundo del espectáculo son frágiles, sometidas a una presión constante por parte de los medios y los fans. La fama puede ser un arma de doble filo, que exacerba las diferencias y dificulta la construcción de relaciones duraderas. Ahora, tanto Demet como Can han seguido adelante con sus carreras. Demet se ha consolidado como una de las actrices más populares y versátiles de Turquía, protagonizando exitosas telenovelas y películas. Can, por su parte, ha expandido su carrera a nivel internacional, participando en proyectos en Italia y otros países.
Ambos han demostrado su talento y su capacidad para reinventarse, superando la sombra de Erkencicus y construyendo una carrera sólida y exitosa. Aunque su relación personal haya terminado, el recuerdo de su colaboración en Erkencicus sigue vivo en la memoria de sus fans. Y la pregunta de qué pasó realmente entre ellos seguirá siendo un misterio que probablemente nunca se resolverá por completo. La leyenda de Demet y Can seguirá viva en el corazón de los fans, alimentada por la nostalgia y la fantasía. Su historia se convertirá en un cuento de hadas moderno, un romance truncado que seguirá inspirando sueños y especulaciones. En resumen, hemos explorado la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, desde su explosiva química en Erkencicus hasta los rumores de romance, las tensiones y el silencio que siguió. Hemos analizado los comentarios de Demet, interpretado sus silencios y examinado las reacciones a las polémicas declaraciones de Can. Aunque nunca sabremos la verdad completa, hemos intentado reconstruir la historia de esta pareja que nos tuvo a todos en vilo. Hemos desentrañado los entresijos de su relación, analizando cada detalle, cada rumor, cada declaración con la esperanza de encontrar una respuesta a la pregunta que nos ha obsesionado durante tanto tiempo: ¿qué pasó realmente entre Demet y Can? Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis corazones turcos. Espero que os haya gustado este análisis en profundidad de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Si os ha resultado interesante, no olvidéis dejarme un comentario abajo con vuestras opiniones y teorías. ¿Creéis que hubo algo más que amistad entre ellos? ¿Qué pensáis de los comentarios de Can? ¿Y de la reacción de Demet? Quiero saber vuestra opinión. Compartid vuestras teorías, vuestras especulaciones y vuestros recuerdos de Erkencicus. La conversación está abierta, y estoy ansiosa por conocer vuestros puntos de vista. Y antes de despedirme os recuerdo que podéis darle like al vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos fans del mundo turco y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. No olvidéis activar la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Os espero en el próximo Chisme Turco. Besos.